Hace rato que no la teníamos aquí y se está moviendo bastante la política. Óigame, la última vez que conversamos, usted ya tenía decidido que se iba del Centro Democrático y hablamos de si de pronto iba a aterrizar o no donde Abelardo de la Espriella. Usted lo apoyó para las elecciones presidenciales, pero entonces ahora la pregunta es si va a seguir con esa idea de montar su propio movimiento político o si va a aterrizar en ese partido que ya se creó hoy, que es Defensores por la Patria. Yo voy a continuar con mi propósito porque llevo 15 años construyendo una plataforma de ideas. Lo hice también participando en la recolección de firmas del Movimiento Significativo de Ciudadanos Centro Democrático, que posteriormente se volvió partido para el 2014. Ya es claro que yo no tengo espacio en mi partido. Hace 4 años fui excluida y nuevamente ahora. Yo no apoyé a ningún candidato para primera vuelta, tampoco me retiré de un partido al que construí porque siento que uno no puede correr de un lado a otro. En eso he sido coherente. En la segunda vuelta obviamente había que apoyar todo lo que fuera contra la extensión del comunismo depredador que nos deja el país hecho pedazos. Yo voy a continuar, voy a registrar mi movimiento en el Consejo Nacional Electoral y procederé con todo un equipo de trabajo que tengo a nivel nacional a seleccionar los candidatos para recolección de firmas en las elecciones regionales. Eso le iba a preguntar, pero los tiempos darían para que su movimiento pueda tener personería jurídica para las elecciones regionales o hay que esperar a las elecciones presidenciales de 2030. A ver, el movimiento como tal, solamente con la recolección de firmas que queden determinadas para poder tener los avales de los candidatos, después de esa elección tiene personería jurídica, pero como partido únicamente es con las elecciones de Congreso, específicamente de Senado, superando el umbral del 3% del censo electoral. Usted dice, no tengo espacio en mi partido. ¿Eso significa que por ahora el Centro Democrático sigue siendo su partido mientras se desarrolla todo este tema de su movimiento político y espera hasta 2030 a que, bueno, el Consejo Nacional Electoral le dé la personería jurídica? No, yo no he renunciado, pero ya espiritualmente no pertenezco, materialmente tampoco. No comparto esa confusión doctrinaria que salió a la luz en un foro que se hizo interno del partido, que creo que generó más fracturas que afinidad entre las credenciales, y obviamente todo esto se traslada a la militancia, que ustedes pudieron muy bien observar cómo migraron a la campaña de Abelardo de la Espriella por no tener identidad de causa desde la primera vuelta. Y en ese orden de ideas, usted dice, espiritualmente no pertenezco, pero ¿por qué sigue ahí? Sí, estoy esperando renunciar, pero previamente quiero hacer una manifestación directa al presidente Uribe. Quiero solicitarle la decisión de mi partido y quiero una respuesta, porque yo fui no solo fundadora, sino una gran electora. Mis votos, que fueron 207,000 votos en mi última legislatura 2022-2026, contribuyeron a 2 curules más, la curul de Honorio Enríquez y la curul de Jenny Rosso. Y yo siento que lo mínimo que podía hacer el partido conmigo es un reconocimiento. Solicitando, que lo haré en su momento muy pronto, esa decisión, y según la respuesta del partido, ya obviamente procederé con todo lo que tenga que ver con la identificación de candidaturas y con la recolección de firmas. Usted entonces va a insistir en la decisión, pero a comienzos de este año su esposo José Félix Laforí en una carta había pedido esa decisión y Gabriel Vallejo, recuerdo perfectamente que incluso aquí en Recap Blue dijo, prefiero cortarme la mano antes que firmar la decisión. Usted nos dice, voy a hablar con el expresidente Álvaro Uribe. ¿Cuándo planea hacerlo? ¿Han vuelto a conversar? Hemos tenido solamente una comunicación esporádica. Yo no tengo una mala relación y mucho menos voy a ser enemiga ni de él, ni de mis compañeros, ni del partido, pero siento que políticamente ya no tengo el espacio y eso es claro. Ahora, eso lo dijo Gabriel Vallejo, esta coyuntura es una coyuntura distinta y yo veo, por ejemplo, el caso de Catherine Jubinao, a la que el Partido Verde le dio la decisión. Yo quiero explorar esa posibilidad y tener una respuesta escrita. Sí, y mientras eso pasa, digamos, una de las posiciones que usted más ha mostrado es contar o decir por qué está, digamos, en desacuerdo con esa declaración dada durante esa reunión en Medellín, cuando se hablaba de que no eran un partido de derecha. ¿Es posible que esta declaración de la ex senadora Paloma Valencia sea también otra forma de marcar un poco la distancia de Abelardo de la Espriella, así como han querido hacerlo con las elecciones en el Congreso, con hablar de una agenda propia? ¿Qué podrían estar buscando el Partido Centro Democrático a la hora de decir, o en voz de Paloma Valencia, no somos de derecha, cuando, digamos, históricamente ha sido así la representación en cuanto a la ciudadanía? Pues la verdad es que es muy triste generar esa confusión cuando toda su militancia ha sido abiertamente de derecha. Puedo decir que el 80% de su militancia, veteranos, cristianos, católicos, conservadores, de hecho la base de originalmente el partido que crea Uribe, que es la U, mucha de esa venía del mismo partido conservador y mucha base también alguna del Partido Liberal cuando crean el partido de la U. Decir hoy que no son de derecha es de alguna forma ir en contravía de principios que hemos defendido. Cuando usted ve las explicaciones de Paloma son realmente confusas. Yo he dicho que ella es una persona académicamente disciplinada, pero doctrinariamente confundida. Y cuando usted confunde
a su electorado, pues está generando una fractura. Sí, usted habla de no querer generar enemistades con quienes han sido sus compañeros durante todo este tiempo, pero si alguien del Centro Democrático levanta la mano y le dice, me quiero ir con usted para su nuevo movimiento, yo también siento que no estamos, digamos, muy conectados con la actualidad del Partido Centro Democrático, ¿usted los recibiría? Yo no busco ganar el Centro Democrático. Ellos están generando su propia implosión y lo están haciendo además de una forma abiertamente irresponsable, desconociendo el desastroso resultado de la primera vuelta. Cuando usted desatiende a su base electoral para buscar un centro o una centroizquierda, esperando votos que no va a tener, terminaron arriesgando los propios que se fueron para la candidatura de la Espriella. Y parece que esa lección no la aprendieron. Y en política hay efectos que producen estos resultados y tienen que corregirse, porque los partidos tienen la posibilidad de reinventarse. Si ellos ahora decidieron que no eran de derecha y que nunca lo fueron, han debido decirlo desde el principio, porque tendrán que convencer a toda la gente que ha votado por ellos. Mire, usted está de acuerdo, usted dice, ellos están generando su propia implosión y hubo, Valentina lo mencionaba, una serie de hechos y de enfrentamientos entre el Centro Democrático y la presidencia de Abelardo de la Espriella. Una de ellas, por supuesto, lo que ya todos sabemos, esa unión entre el Centro Democrático y el Pacto Histórico para elegir a Honorio Enríquez como presidente del Senado. ¿Usted cree eventualmente, doctora Cabal, como en alguna oportunidad hace unos días dijo el expresidente Álvaro Uribe que era que el abelardismo quería acabar con el uribismo? Siento que el Centro Democrático percibe una amenaza por parte de el hoy recientemente creado partido de Abelardo, y es una amenaza válida. Yo de verdad llamaría a la reflexión, porque quienes creemos en la derecha y quienes se creen de centro derecha, pues tenemos un enemigo común que es la izquierda. Y empezando este gobierno, lo que menos le sirve al Ejecutivo es tener una pésima relación con el Congreso. El Congreso no es fácil, no la tuvieron fácil ninguno de los presidentes anteriores. Uribe tuvo una administración magistral, logró unas mayorías sin haber sido electo como partido, y para eso se tiene que tener mucho talante. Manejar el Congreso creyendo que simplemente se va a hacer negociaciones, tampoco. Fue de mala Petro, a pesar de que logró unas, perdió otras y quedó en evidencia unos niveles de corrupción insospechados, que no es que no hayan sucedido con la mermelada de Santos, pero esto de los maletares es algo inconcebible. Entonces, si el presidente de la Espriella y su gobierno son miopes frente a construir mayorías con quienes al fin de cuentas tenemos una plataforma de ideas más afín, pues se verá en calzas prietas para poder sacar adelante sus proyectos de ley. Sí, hablando de ese talante, doctora Cabal, uno de los capítulos que hemos visto en todos estos movimientos políticos de los últimos días fue una alianza temporal, pero alianza entre el Centro Democrático y el Pacto Histórico para alcanzar una presidencia del Senado. ¿Usted se imaginó que en algún momento esto iba a pasar, que ese acuerdo se podría llegar pese a todas las diferencias ideológicas? No, jamás, y por fortuna no estuve presente para tener que votar con quienes son aliados circunstanciales pero enemigos permanentes, como usted aliar a Batman y el Guasón. Para mí es inconcebible, pero esto lo que refleja es una lectura, y es un gobierno donde el Centro Democrático se siente agredido, y en esa agresión prefiere el presidente Uribe asumir un costo político altísimo y no permitir que Abelardo de la Espriella y el gobierno se llevaran la presidencia del Senado. Son juegos de la política, en algunos se gana, en otros se pierde. Finalmente, el no llegar a consensos entre quienes somos más afines termina generando esta serie de alianzas que son casi, uno diría, improbables. El archienemigo de Uribe es Iván Cepeda, quien ha querido preso, pero la política trae escenarios de los que uno siempre termina sorprendido. Y a propósito de esas sorpresas, doctora Cabal, ¿quién o quiénes en el Centro Democrático están perdiendo ese talante que en algún momento caracterizó al partido y a toda esta línea política? ¿Quiénes qué, perdón? ¿Quiénes están perdiendo ese talante que usted decía que se ha perdido ese talante? ¿Quiénes lo estarían perdiendo? No, yo no te puedo dar nombres. Yo lo que escuché fue a Paloma en un discurso que me pareció contradictorio, con un vacío de conocimiento terrible sobre lo que significaron los genios, diría yo, de la economía, entendiendo que el mercado tiene una naturaleza y una dinámica propia y que el Estado no puede meterse en la vida de cada ciudadano. La Escuela Austríaca de Economía termina transformando la economía chilena y la convierte en la más poderosa de América Latina. Que había una dictadura de Pinochet, sí, terrible la dictadura, pero la economía funcionó. La Escuela Austríaca de Economía ha dado el resultado que ustedes encuentran, por ejemplo, en los índices de libertad económica, cuando ustedes consultan a la Fundación Heritage, a la Fundación Cato, y cómo países que eran más pobres que Colombia hace 35 años, hoy son países del primer mundo. La libertad es toda, de pensamiento, de reunión, de religión, de asociación, y de esa. Estados gigantes solo producen miseria. Por eso yo ver a Paloma diciendo que Hayek y el mercado mientras la gente se moría de hambre, no. A Paloma hay que decirle que quienes transforman las sociedades y la pobreza en riqueza no son los socialistas, son quienes entienden los modelos de libre mercado.
8:35 a.m. Valentina le preguntaba, doctora Cabal, si eventualmente algunos de los militantes del Centro Democrático podrían ir a su movimiento una vez esté conformado. Ahora yo le pregunto, ¿usted cree que la creación de Defensores de la Patria y tal vez ese sinsabor que ha dejado la posición del Centro Democrático, ya no como un partido de derecha, sino más de centro, las declaraciones de Paloma Valencia, la derrota en las elecciones presidenciales, ¿usted cree que eso podría generar un éxodo masivo de militantes del Centro Democrático al movimiento del nuevo presidente Abelardo de la Espriella? Yo no lo vería de una forma tan rígida, que como ya están descontentos con el Centro Democrático, corren a otro partido. De pronto algunos se van, algunos ya se fueron o se fueron coyunturalmente, porque hay que entender que Abelardo es un outsider que encontró un espacio que el presidente Uribe lo permitió, que era el espacio del péndulo que giraba hacia la derecha. Ese espacio era el que me correspondía a mí como candidata. Él no creyó en eso por su prejuicio con la derecha. Y al moverse al centro, la campaña de Abelardo lo aprovechó de forma magistral, una comunicación muy asertiva y muy eficaz. Pero que eso signifique que todo el mundo corra a este nuevo partido, no lo veo como un resultado general. Las personas tienen que sentir afinidad, el gobierno entra a prueba desde la posesión y yo quiero que le vaya bien, independientemente de que terminemos en algunos escenarios siendo rivales, compitiendo por el mismo mercado. Yo llevo 15 años, yo estos últimos 4 años creé la Fundación Escuela Libertad para hacer batalla cultural. Yo conocí a José Antonio Casta, a Javier Milei, a Santiago Abascal hace 7, 8, 9, 10 años y triunfaron con tesis que son similares a las tesis que yo tengo. Yo no voy a perder de vista el objetivo que tengo, porque no es un desafío, por más que sea difícil pelear con quien hoy es gobierno y quiera ser partido. Yo siento que como líder de la nueva derecha, el reconocimiento lo he cultivado nacional e internacionalmente. Entonces, soy una rival, soy aliada, yo quiero que este país le vaya bien, pero también quiero construir mi movimiento y mi partido. Y para eso entonces usted va a insistir, como nos decía ahorita, en la decisión del Centro Democrático. ¿Cuándo planea reunirse con el expresidente Álvaro Uribe para plantearle esta posición? Yo estoy esperando hacer la comunicación y también dentro de lo que he calculado que tengo que hacer es cerrar ciclos en mi vida. Uno cierra y lo cierra bien. Yo no descarto una reunión con el presidente Uribe, a quien respeto, a quien admiro, a quien quiero, pero no comparto sus posiciones políticas. Él dice que él no hace cálculos, yo creo que sí los hace, pero no le salen bien la mayoría de las veces. Desecha candidatos que tenemos posibilidades por el propio prejuicio de testar la derecha habiendo gobernado con políticas abiertamente de derecha. Entonces sí, yo estoy pensando en el transcurso de los próximos días plantear esa solicitud y seguramente reunirme con el presidente Uribe si él a bien lo tiene. Pero me queda una duda sobre lo que usted dice del expresidente Álvaro Uribe, porque su gobierno, sus 8 años de gobierno fueron un gobierno de derecha. ¿En qué momento el expresidente Uribe se convierte de la derecha al centro? Porque, repito, es el prejuicio. Es estar y no estar. Es gobernar un país deshecho como Colombia, devolvernos patria, devolvernos de un estado fallido de lo que era Colombia, el aplicar la seguridad democrática como la única forma de poder sobrevivir en civilización, es reducir el tamaño del Estado, es volver el Estado eficiente. Muchas políticas que son abiertamente afines, incluso con los economistas de la Escuela Austriaca de Economía, pero paralelamente siento que él todavía conserva, al igual que Paloma, la creencia que hay que atender a los pobres con más asistencialismo y más subsidios cuando lo que hay que dar es empleo, trabajo, crédito pagable y otro tipo de fórmulas que en su gobierno sí se dieron parcialmente, pero nunca en Colombia se ha roto el monopolio que hay del sector financiero. Las fintech no pueden actuar libremente, no puede haber servicios financieros del exterior, los pobres viven del gota a gota y nunca se ha roto el poder acceder al capital. Ahí fallaron todos los gobiernos y peor aún, Petro, que se supone que quería tanto a los pobres, pero como los comunistas los quieren tanto que los multiplican, y era fue capaz de construir lo que él llamó el crédito popular. Sí, doctora Cabal, bueno, para ir cerrando, si en esta eventual reunión que usted dice está pendiente justamente de su anuncio, ¿usted nota algún cambio de posición del expresidente Álvaro Uribe? ¿Le hace otra propuesta? ¿Le plantea, no sé, como retomar esas ideales que caracterizaron en su momento al Centro Democrático? ¿Usted replantearía su posición o se mantiene en ese plan de iniciar su propio movimiento? Es que yo siento que ya no pertenezco y ellos sienten que yo ya estoy por fuera. Y eso no significa que no tengan respeto y consideración, pero no me valoran suficiente, es lo que yo siento. Y no creo que esté equivocada. Los ciclos, como te digo, se cumplen. Quiero cerrar bien mi ciclo, no quiero quedar con enemigos. Uno ya tiene suficientes que se los ha ganado gratuitamente y jamás nadie de ellos será considerado por mí mi enemigo. Serán adversarios políticos, pero jamás serán enemigos. Usted es vallecaucana, ¿cómo ve que la posesión de Abelardo de la Espriella vaya a ser allí en Cali?
Yo creo que el gobierno ha dado muchas propuestas con base a un deseo de reconocer a la fuerza pública que una persona, por ejemplo, como yo adora. Para mí la vida de los soldados y los policías es la vida mía. Yo hago programas, no los cuento, pero yo con ellos siempre atiendo necesidades, llevo defensas de la fuerza pública, le hago la fiesta a algún batallón lejano en algún rincón de Colombia. Nadie lo sabe, no lo cuento, porque si lo cuento terminan echando pues al pobre comandante del batallón. Yo creo que si hubiera sido yo la presidente, y no porque me disguste Cali, me parece fantástico que haga presencia en el suroccidente que está destrozada. Yo qué hubiera hecho como presidente, yo me hubiera posesionado común y corriente sin darle argumentos a Petro para que intercediera en el Capitolio con mi familia. Él tiene una familia muy linda, tiene una mujer muy bella, unos hijos muy lindos, y pasando de esa formalidad sencilla me hubiera ido para la Escuela Militar de Cadetes a hacer toda una parada militar como la hizo Keiko Fujimori el día posterior a su posesión. Ahí no hubiera tenido los honores de toda la fuerza pública en su conjunto. Ese hubiera sido mi deseo. No lo hizo, pero de todas maneras hay que respaldarlo. 8 de la noche.